Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scores y esta es la sexta lección del curso de relatividad general en aproximadamente 20 minutos, a veces más, a veces menos. Y esta es una lección muy importante porque vamos a derivar la primera ecuación de campo de relatividad general, la primera expresión que Einstein derivó y que le hizo desarrollar la teoría de la relatividad general con toda su complicación. Pero esta es la primera aproximación y estamos atravesando pues, un camino que en las últimas lecciones nos ha ido llevando hacia el razonamiento que utilizó Einstein para partir de la relatividad especial y llegar a la relatividad general. Al final de la presentación conoceremos esa ecuación primitiva de campo de la relatividad general. Si sois nuevos en este canal, os invito a suscribiros al mismo y así recibiréis notificaciones cada vez que vaya subiendo lecciones de los distintos cursos de física moderna que estoy generando. Muy bien, ¿de dónde partió Einstein? Esto es simplemente un resumen muy breve de las lecciones anteriores. Voy a dejar al final de la presentación un enlace al curso, a este curso de relatividad general y también un enlace al curso de relatividad especial, ya que es muy importante haberlo visto antes de comenzar con el curso de relatividad general. Pues muy bien. En primer lugar, como ya vimos en el curso de relatividad especial, vimos que Einstein y sus contemporáneos generaron algunas ecuaciones de gravitación dentro del contexto matemático de la relatividad especial y es algo de lo que partió Einstein, como vamos a ver en esta lección, para desarrollar las primeras ecuaciones de campo. También el hecho de que en la relatividad especial la masa y la energía es lo mismo y como ya vimos también en lecciones anteriores del curso de relatividad general, Einstein pensó que podía asignar a la masa, a la energía cinética, energía potencial, la capacidad de generar un campo gravitatorio. Luego también vimos con sus principios de equivalencia en las dos últimas lecciones que empezó a considerar el campo gravitatorio no como un campo de fuerza, sino que digamos como un campo de vectores de aceleración que van generando como unos caminos, unas geodésicas, por las cuales circula cualquier tipo de masa, de cualquier tipo de objeto, independientemente de su masa. Y esto fue lo que le llevó también al principio de equivalencia, muy importante, porque este principio de equivalencia, como hemos visto anteriormente, es como una especie de demostración de que realmente no estamos hablando de un campo de fuerza, sino de un campo digamos, vectorial de aceleraciones por los cuales pueden circular cualquier tipo de objeto, tenga masa o no tenga masa, es decir, un campo de aceleración. Entonces Einstein comenzó a pensar que con un simple cambio de coordenadas podría simular la gravedad, como lo hemos visto en las dos últimas lecciones. Así que me paro aquí un segundo y os hago la pregunta. Después de haber visualizado el curso de relatividad especial, con todas sus lecciones, y las lecciones de introducción, estas últimas 5 lecciones anteriores de introducción, que llevaron a ese camino, a ese razonamiento, a esa manera de entender de nuevo la gravitación por parte de Einstein, entonces os emplazo a que si fuerais Einstein, ¿cómo continuaríais desarrollando la relatividad general? ¿Qué haríais vosotros? Pensadlo. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Vale? Tenéis todo lo que hemos derivado, la gravitación en relatividad especial, los principios de equivalencia, los principios de equivalencia masa-energía. ¿Qué haríais vosotros? Pues bueno,
aquí vamos a desvelarlo y vamos a llegar como conclusión a una de las primeras ecuaciones de campo desarrolladas por Einstein. Pues muy bien, Einstein comenzó como comenzaríamos cualquiera de nosotros que tenga un cierto expertise en el tema, ¿no? De lo obvio, pues de la ecuación de gravitación de Newton, tan simple como eso. Ya Newton había descrito los movimientos gravitatorios de los objetos estelares, de los planetas, las estrellas, de las mareas. No hay ninguna razón para que nos haga pensar que las ecuaciones de Newton son erróneas. Simplemente lo que buscaba Einstein es el generalizar esas ecuaciones de Newton y ponerlas dentro de un contexto matemático equivalente a la relatividad especial, como ya lo hemos discutido en las ecuaciones anteriores. Os recuerdo que esta es la ecuación de fuerza gravitatoria de Einstein, donde hemos eliminado ya la segunda masa, aplicando ese principio de equivalencia como vimos en las lecciones anteriores. Entonces se nos transforma en una expresión de este estilo, ¿no? Pues la fuerza es igual a la constante de gravitación universal multiplicando la masa que nos genera el campo gravitatorio, que puede ser en este caso el Sol sobre la Tierra o la Tierra sobre la Luna, dividido el cuadrado de la distancia que separa los dos objetos. ¿De acuerdo? Pues si ya veis esta expresión, ahora sí es independiente de la segunda masa. Pues partió de esta expresión. Y entonces lo que vamos a intentar es transformar esta expresión en algo que sea compatible con la relatividad especial. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, la ecuación anterior es una ecuación de campo de fuerzas, de aceleraciones, como ya vimos. Tenemos aquí la Tierra y en distintos puntos alejados del planeta, el planeta ejerce una fuerza, una aceleración de la gravedad que va dirigida hacia su centro. Y conforme nos vamos acercando más a la Tierra, la fuerza se vuelve mayor, ¿no? Y además, como veis, empieza a notarse una cierta distorsión en el campo, una curvatura entre estas flechitas de aquí y las flechitas horizontales. Lo que pasa es que, como siempre, este tipo de ecuaciones, la ecuación de Newton y esta ecuación primigenia de campo de Einstein, pues se está tratando sobre vectores. Y los vectores, las ecuaciones vectoriales siempre dan el problema de la orientación. Hay que introducir, como veremos, vectores unitarios, entonces no es tan fácil. Y Einstein, aunque comenzó de esta manera, acabó estudiando matemáticas tensoriales porque no se evita ese problema de las orientaciones, de indicar las orientaciones de manera explícita en las ecuaciones. Entonces el primer paso para intentar simplificarlo todo es, bueno, podemos sustituir ese campo de vectores de fuerza por un campo escalar, es decir, un campo de energía potencial. Un campo escalar es básicamente una función que asigna, ¿vale? Que asigna a cada punto del espacio un número, un escalar. Pues, por ejemplo, podemos tener este conjunto de puntos que forman una circunferencia alrededor de la Tierra que comparten el mismo valor, un valor pues X, ¿no? Nos lo podemos inventar. Luego veremos que hay una ecuación que lo define, ¿no? Y aquí, a esta zona del espacio, pues podemos darle otro valor diferente. Y a esta zona del espacio también le podemos dar otro valor diferente y así sucesivamente hasta rellenar todo el espacio. En 3 dimensiones esto sería la superficie de una esfera. Pues bien, a cada zona le podemos asignar un valor. Pues por ejemplo, en estos puntos le asignamos el valor 100. Es un número, es un escalar. Al siguiente de aquí le ponemos un valor inferior, 60. A este de aquí un valor inferior, 10. Y a este, en la superficie del planeta, pues por ejemplo, 1. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Luego veremos que hay una ecuación matemática que lo define. ¿Pero por qué queremos hacer esto? Pues bien,
Podemos asignar una función que la vamos a llamar U, o de campo de energía potencial, es un campo escalar que es una función del radio, de la distancia radial a el objeto que nos está generando nuestro campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Pues esta función va a tener un valor y ese valor depende de la distancia radial, pues una distancia de aquí a aquí, pues nos da el valor 1, una distancia de aquí a aquí, del centro a la superficie el 1, del centro a esta primera zona 10, del centro a esta segunda zona 60, y así sucesivamente. ¿Y por qué queremos definir una función de este estilo? Pues muy bien, imaginémonos que describimos dos puntos, un punto que coincide con esta zona de nuestro campo escalar y que tiene asignado un valor de 100, y otro punto que hay aquí que tiene el valor 60, y podemos dibujar un vector que va desde el valor superior al inferior y con esta orientación de más a menos, de mayor energía potencial a menor energía potencial, y vamos a dibujar una flechita, ¿de acuerdo? Y además vamos a considerar que estos dos puntos están separados una distancia d. Entonces podemos definir al campo de energía potencial y relacionarlo con esta flecha que va a ser nuestra fuerza gravitatoria mediante una fórmula. Y podemos definir que la fórmula que relaciona la fuerza, este vector entre estos dos puntos, va a ser igual a menos el cambio en energía potencial entre estos dos puntos, que en este caso sería 60 menos 100, por lo tanto, menos 40, dividido la distancia que separa estos dos puntos. Si estos dos puntos están muy alejados, la fuerza será menor. Si están muy cerca, la fuerza será mayor, para un mismo cambio de energía potencial. Y si generamos una función que cumpla esta relación, que el cambio en energía potencial de mayor a menor dividido la distancia entre los dos puntos equivale a la fuerza comprendida entre estos dos puntos, pues habremos definido un campo de números que nos genera las fuerzas gravitatorias. Y es mucho más sencillo trabajar con un campo de números que con un campo de vectores en 3 o 4 dimensiones. ¿Vale? Esta distancia de aquí la podemos definir como la distancia radial. Por eso ponemos un intervalo en la distancia de radio. Y nos quedaría la fuerza calculada como el menos el cambio de energía potencial entre el cambio de la distancia radial. ¿De acuerdo? Y esto es la manera en la que nosotros definiríamos la fuerza. Si conocemos una ecuación de fuerza, podemos, mediante una integración, averiguar cuál es la fórmula de nuestro campo gravitatorio potencial. Y de esa manera, si nos proporcionan un campo de energía potencial, un campo escalar, podemos reconstruir a partir de este campo escalar el campo vectorial. Tenemos nuestra función y bueno, pues podemos poner los vectores en cada zona de nuestro campo, van de mayor a menor energía potencial y se van acercando pues al centro de nuestro campo gravitatorio, y de esta manera podemos trabajar con este campo de escalar, este campo de energía potencial, y a partir de él reconstruir las fuerzas en cada punto y las trayectorias que van a seguir los objetos en este campo. Esto nos permite también, de una manera bastante sencilla, pues darle diferentes zonas al espacio con distintas geometrías. Esto hay que imaginarlo en 3 dimensiones. Pues imaginémonos aquí, en vez de una cosa esférica, pues yo qué sé, algún tipo de planeta súper raro y que nos perturba la geometría. Fijaos lo que digo, la geometría
de nuestro campo potencial de esta manera. Entonces, teniendo una ecuación de campo potencial y conociendo el valor en cada punto, podemos construir geometrías de trayectorias en el espacio. Estamos comenzando a sustituir la palabra fuerzas por geometrías. Geometrías de campo de energía. Y de esta manera la fuerza aparece como un gradiente en el campo de energía potencial. Es decir, la división entre lo que cambia el campo con respecto al cambio en posición se denomina gradiente. Entonces la fuerza gravitatoria va de un gradiente de mayor energía a menor energía. Podemos tener, por ejemplo, el campo gravitatorio de un planeta y fijaos que aquí hemos puesto las líneas de energía potencial constante muy separadas unas entre las otras y esto indica una fuerza relativamente débil y podemos compararla con la de un agujero negro donde las fuerzas de nuestro, o sea, las circunferencias, las esferas de energía potencial están muy cercanas unas de otras porque hay muchísima fuerza gravitatoria. El campo es muy brusco, ¿de acuerdo? El gradiente en energía es muy pronunciado y esto nos da también una idea de la fuerza de nuestro campo gravitatorio. Y así pues tenemos que olvidarnos de los vectores y las flechas en el espacio y nos podemos concentrar en las geometrías de energía en cada punto de nuestro espacio. Y tanto las formas como estas distancias de separación entre zonas de energía potencial idéntica nos da una idea de cómo es el campo gravitatorio, incluso de una manera muy intuitiva y visual. Bueno, lo mejor es utilizar otro ejemplo muy visual que suele servir para mucha gente, para poder entenderlo. Y en esta ocasión lo que vamos a utilizar es un gráfico donde ponemos la energía potencial gravitatoria con unas unidades aquí relativas, pues 100, 50 y 10, y vemos que esta energía potencial va cambiando como si fuera una montaña, un valle y una pendiente hacia arriba, va cambiando conforme vamos moviéndonos en el sentido positivo de la coordenada X. Hay un cambio en energía potencial en función de la posición en la coordenada X. E imaginémonos pues que ponemos aquí un coche y como todos os podéis imaginar, pues la tendencia es que este coche pues vaya hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que tira de él desde energías potenciales superiores, zonas de energía potencial superior, a zonas de energía potencial inferior. Y esto se, concreta en la aparición de una fuerza, por ejemplo, alrededor de este punto de aquí. ¿De acuerdo? Que podemos representarla con una flecha, con una dirección y sentido positivo en el sentido de coordenada X creciente, y podemos pasar a calcular la magnitud de esta fuerza, al menos aproximada. Y esto resulta un buen ejemplo de entender lo que es un gradiente de energía potencial a lo largo de la posición de una de las coordenadas. Hay un gradiente de más a menos. Pues bueno, vamos a aplicar nuestra definición de fuerza, que es esta, es el menos el cambio en energía potencial con el cambio en coordenadas. Lo que cambia la energía potencial, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, que sería lo que abarca la magnitud de esta fuerza, dividido el cambio en la coordenada X. Básicamente, lo que cambia desde el punto final, pues 15 aquí, y el punto inicial 10. Pues vamos a colocar los datos.
Bien, el cambio en energía potencial, pues imaginémonos que esta fuerza comienza más o menos por aquí y la energía final de esta fuerza, donde aparece el intervalo donde aparece esta fuerza, pues por ejemplo es 80. Por lo tanto, lo que cambia la energía potencial es la energía potencial final, 80, menos la energía potencial inicial, 100, que como veis es superior, por eso la fuerza va en el sentido de más a menos, dividido la posición final, que va a ser aproximadamente 15, menos la posición inicial, que va a ser 10. Esto es el incremento en la coordenada X. Por lo tanto, la fuerza la calculamos como el incremento, el cambio en energía potencial cuando cambiamos la coordenada X. Esto es un gradiente. Pues bueno, es menos 20, dado que el cambio en energía potencial es negativo, dividido entre 5, pero aquí tenemos otro menos. Por lo tanto, el resultado final es una fuerza con sentido positivo, porque va a lo largo del sentido positivo de la coordenada X, y de 4 unidades. Vamos a ver lo contrario. Pues vamos a tener un coche aquí que va a intentar subir y al intentar subir va a haber una fuerza que, como podéis imaginar, va a ir en sentido inverso a las coordenadas. ¿Por qué? Pues porque tira para abajo. Necesitamos subir de energía potencial. Entonces, el coche va para arriba, aquí surge una fuerza y podemos calcularla de nuevo. Entonces colocamos los números, pues imaginamos aquí que la energía potencial final es 50, la inicial había sido aproximadamente 10 y lo que ha recorrido es de la posición 50 menos 40. Esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, esto es negativo, por lo tanto la fuerza va a tener sentido negativo. Menos 40 entre 10, menos 4. Y tenemos ya calculada la fuerza en este punto. Por lo tanto, como veis, la fuerza es el resultado de un gradiente de energía potencial, es decir, lo que cambia la energía potencial cuando cambiamos las coordenadas, la posición. Bueno, pues como es una fuerza, realmente estamos trabajando, estamos derivando las fuerzas como un gradiente de energía potencial, pero al final es una fuerza, tiene también componentes en cada uno de los ejes. Y, por ejemplo, pues tenemos un componente de fuerza en el eje de las X, que como hemos visto en los ejemplos anteriores es menos el gradiente de energía potencial en la coordenada X. Tenemos también un componente de fuerza que aparece en la coordenada Y, porque aquí estamos incrementando el número de dimensiones. Y, pues bueno, otro componente de fuerza en la coordenada Z. Estas expresiones las podemos trabajar mejor en vez de utilizando intervalos de energía potencial e intervalos de coordenadas, las podemos transformar en intervalos muy pequeñitos diferenciales de energía potencial, de una función de energía potencial con respecto a cada una de las coordenadas, la X para el componente X, la Y para el componente Y y la Z para el componente Z. Y gracias a esta transformación pues podemos calcular las fuerzas como una derivada de la función de energía potencial con respecto a cada coordenada. Asimismo, como es una fuerza, el resultado es una fuerza, es un vector, necesitamos incluir en esta operación los vectores unitarios que le dan dirección y sentido a la fuerza. En este caso es el vector unitario en el eje de las X, que le da ese sentido y dirección al componente de las X de la fuerza, otro del Y y otro del Z. Y con esto podemos construir un gradiente
de energía potencial en 3 dimensiones, al cual vamos a llamar operador grad o a veces del, debido a que se utiliza la delta. Le ponemos aquí una flechita arriba para indicar que es como una especie de vector de gradiente, fijaos, donde es un diferencial en el eje de las X multiplicado por el vector unitario en el eje de las X, un diferencial en el eje de las Y multiplicado por el vector unitario en el componente de las Y y lo mismo en el componente de las Z. Y de esa manera, si utilizamos este operador del de gradiente, es un operador de gradiente, si lo aplicamos sobre la energía potencial, con un menos por delante, nos va a dar como resultado la fuerza, pero como vector, con sus 3 componentes en el eje de las X, la Y y la Z. En el eje de las X, Y y Z, indicando la orientación y el sentido de cada componente con vectores unitarios. Muy bien, pues vamos a calcular la fórmula de la función de energía potencial gravitatoria. Muy bien, como sabemos, la fuerza gravitatoria es igual a G, m, r al cuadrado. Y como sabemos, esa fuerza es la derivada del campo gravitatorio con respecto al radio. Entonces, si queremos dar la función que controla la energía potencial gravitatoria, tenemos que integrar esta expresión. Yo os lo hago todo mucho más sencillo y resulta que la fuerza potencial gravitatoria es igual a menos Gm dividido R. Si deriváis esta expresión con respecto al radio, veréis que generamos esta en positivo, ¿vale? Esto en positivo. Aquí la derivada tenemos R como un menos 1, el menos 1 multiplica esto, nos da un más, Gm son las constantes, y después es R menos 1, R menos 2, es decir, R al cuadrado en el denominador. La derivada de esta energía potencial nos va a dar la fuerza, multiplicándola, claro, por un menos, como antes. Y esta es la fórmula que nos da el valor en cada punto de energía potencial, siendo cada punto pues una distancia con respecto al centro de gravitación y dado por esta fórmula tan sencilla. El campo gravitatorio, si os habéis fijado, es un campo de energía potencial negativa. Por ejemplo, aquí tenemos la Tierra, imaginémonos que estamos muy lejos, en el infinito, y cuando R es muy grande, esto tiende a cero, y podemos considerar que en el infinito la energía potencial es cero. Y conforme nos vamos acercando a la Tierra, pues va adquiriendo un valor cada vez más alto, esto va siendo cada vez más pequeño, pero negativo. Pongo aquí, por ejemplo, menos 5. Aquí un poquito más cerca, menos 10. Aquí un poquito más cerca, menos 20. Y aquí, pues, menos 100. Pero si os fijáis, todavía sigue cumpliendo la regla de que la fuerza va a ir de más energía potencial a menor energía potencial, porque menos 100 es más pequeño que 0. Menos 100 es más pequeño que menos 20. Por lo tanto, esto todavía sigue siendo un gradiente de energía potencial que va de mayor a menor con respecto al centro de la Tierra, con la particularidad simplemente pues que la fórmula da un valor negativo a la energía potencial. Pero aún así sigue cumpliendo que cuanto más lejos, más energía potencial. Por eso, un objeto que esté aquí tenderá a ir hacia la Tierra perdiendo energía potencial y ganando energía cinética. Pues vamos a la genialidad de Einstein. Fijaos, ¿os acordáis? En el curso de relatividad de Einstein, os dejo un enlace al final, en la lección 25, que hablamos sobre el movimiento hiperbólico y la gravitación en relatividad especial, derivamos una ecuación para la métrica de espacio-tiempo. Aquí la resumo solo con la coordenada radial, pero fijaos que está modificada de esta manera.
La coordenada tiempo-tiempo de la métrica es igual a menos 1 menos 2 g mc cuadrado r. Y fijaos en esto que he puesto en amarillo, menos g m dividido r. Esto es la métrica que nos define la gravitación dentro de la relatividad especial. Esta es una ecuación de relatividad especial. Está a medio camino entre Newton y relatividad general. Y aquí Einstein, cuando vio esto, ¿sabéis qué vio? Vio los numeritos amarillos modificando la coordenada tiempo de la métrica. Y dijo, ahí va, si eso de ahí es la energía potencial gravitatoria. Solo que aquí tenemos un 2 y un c cuadrado en el divisor. Pero nuestra métrica del espacio-tiempo en relatividad especial contiene la energía potencial gravitatoria. Fijaos qué cosa. Y él dijo, la métrica del espacio-tiempo contiene la energía potencial. Tiene esta expresión, aquí tenemos el menos, esto se ha transformado en un más, porque el menos gm r está aquí dentro, ¿de acuerdo? Y esto está asociado con un tensor métrico, que lo ponemos G mu nu aquí, es una matriz donde los componentes no cero son el tiempo, x, y, y, z. El componente z, y, y, x en la relatividad especial es un número, es una constante, ¿vale? No va a participar en el gradiente. Sin embargo, el tiempo contiene nuestra energía potencial gravitatoria. Está aquí. Este menos aparece de la multiplicación de este menos por aquí. Con este 1, menos y menos, o sea, menos más, menos 2, c cuadrado. Y observo esto de aquí, dijo, bueno, si la métrica del espacio-tiempo contiene la energía potencial gravitatoria, pues yo lo que digo es que el tensor métrico que define la estructura del espacio-tiempo es el campo potencial gravitatorio. Fijaos, acaba de dar ese salto mental diciendo que la estructura del espacio-tiempo es el campo de energía potencial gravitatoria y por lo tanto podemos derivar las ecuaciones de fuerza de Newton utilizando el tensor métrico. Vamos a ver qué sale. Vamos a derivar la fuerza gravitatoria. Pues bueno, como sabemos, la fuerza es igual a menos el gradiente, en este caso en la coordenada radial, de la energía potencial. Y él como dijo, bueno, pues yo postulo que en relatividad el tensor métrico es el campo potencial gravitatorio, por lo tanto podemos sustituir esta función de energía potencial por el componente tiempo del tensor métrico. Y diréis, ¿por qué el componente tiempo? Bueno, porque la derivada con respecto al radio del resto de componentes, que son 1, pues la 0. Entonces lo único que puede dar un resultado no 0 es la derivada con respecto al radio del componente tiempo del tensor métrico con un menos aquí. Vale, pues sustituyamos. Y lo ponemos, como hemos visto, menos 1 más 2gmc cuadrado r. Y todo esto lo vamos a derivar con respecto al radio. Aquí tenemos un menos. Este menos puede entrar aquí dentro y transformar esto en un más y en un menos. Esto es una constante, nos va a 0 en la derivación, por lo tanto vamos a derivar un menos 2gmc cuadrado r con respecto al radio. Y lo ponemos así, ese menos lo podemos sacar fuera, el 2 también, el g también, la m también, porque son constantes, el c cuadrado también, lo dejamos aquí fuera, y nos queda la derivada de 1 entre r con respecto al radio. Y adivinad cuál es la derivada de esto. Pues 1 dividido r al cuadrado. Y nos queda, bueno, la derivada es menos 1 r al cuadrado, por eso ese menos se nos va a multiplicar con este otro menos y nos da más. Podéis hacerlo en el papel. Pero fijaos, derivando con respecto, haciendo el gradiente en la coordenada radial del tensor métrico de la relatividad especial,
nos da 2gmc² r. Y si veis aquí en verdecito, gmr² es la expresión de la fuerza newtoniana, es la ecuación de Newton. Pero si partimos del tensor métrico, esa derivada nos da dos factores distintos de la ecuación de Newton, un 2 y un c² aquí debajo. Entonces, está un poquito modificada esa ecuación de Newton, pero sigue siendo una ecuación de gravitación. Pero tiene un 2 y un c² aquí abajo. Así que casi sí que es un campo potencial, pero introduce lo siguiente. Aquí tenemos, y nos introduce este 2 y este c². ¿Vale? Y podemos decir que la derivada del tensor métrico, el componente tiempo-tiempo con respecto al radio, es igual a menos, aquí incluimos el menos, ¿no? 2gm dividido c² r². ¿Vale? Pasamos el 2 dividiendo menos un medio de la derivada del tensor métrico con respecto al radio es igual a gm c² r². Y esta es una ecuación que es la ecuación de campo de Einstein, pero en coordenada radial y donde no hay velocidades relativistas ni energías raras, ¿vale? Esta es la ecuación de Einstein. Es igual a la ley de gravitación de Newton, aquí en verdecito, pero hay que corregirla con un c². Y también el campo gravitatorio en forma de tensor métrico, pues hay que multiplicarlo por un menos un medio. Si os fijáis en la ecuación de campo de Einstein, hay menos un medio del escalar de Ricci y multiplicado por el tensor métrico también, o sea que es algo muy parecido. Segunda genialidad. Aquí va la segunda genialidad. Einstein dice, bueno, pero claro, como la energía es igual a masa por c², como ya hemos visto en otras lecciones anteriores, yo puedo sustituir la masa de gravitación por una energía dividido c² y introducir esto en mi nueva ecuación de gravitación, ¿vale? Así que esto nos modifica la ecuación un poquito más y nos queda menos un medio de dg00 de r, gm c² r². Esta m la vamos a sustituir por e c² y nos da esta ecuación menos un medio de la derivada del tensor métrico con respecto a la coordenada radial es igual a g e c² r². Y nos introduce un c². Si queréis, fijaos en las ecuaciones de campo de la relatividad general y veréis que tienen un c² en la ecuación. Pues este c² proviene de este hecho. Un c² por el gradiente del tensor métrico y otro c² por la sustitución de la masa por una energía. Y Einstein por fin encuentra el comienzo de su camino hacia la relatividad general. Dice, bueno, pues yo voy a proponer una ecuación de campo de este estilo. Un gradiente, en este caso estoy poniendo de 3 dimensiones, pero él lo ampliará a 4 dimensiones, del tensor métrico, con todas sus 4 coordenadas mu y nu, que va a ser igual a g dividido c² r² multiplicado por la energía. Pero esta ecuación tiene muchos problemas, porque sigue siendo una ecuación vectorial, tiene un vector ahí. Y trabajar con vectores, a pesar de que hemos sustituido un campo de energía potencial por el tensor métrico, por la estructura del espacio-tiempo, pues todavía nos introduce estos vectores que no gustan a nadie. Y por otro lado tiene la energía aquí. ¿Cómo trabajamos con eso? Con la masa sabemos, ponemos la masa y ya está. Está confinada en un volumen, pero la energía y algo que se mueve, algo que tenga momento, energía cinética. ¿Cómo lo hacemos? Energía potencial. ¿Cómo podemos meter aquí algo definido? Esos son los grandes problemas a los que Einstein se enfrentó y que supuso que tuviera que estudiar un tipo de matemáticas bastante más avanzadas. Las matemáticas
tensoriales y la geometría diferencial. Pero esta ecuación captura la esencia de la relatividad general, el concepto fundamental, el gradiente de la estructura del espacio-tiempo es la gravitación. Con C a la cuarta aquí, ¿no? Pero es la gravitación. Esta es la primera ecuación de campo, no se puede considerar de campo porque es una ecuación vectorial todavía, pero es la primera ecuación de relatividad general que podemos escribir. Conclusiones. De los conceptos de relatividad especial hemos derivado el comienzo de las ecuaciones de campo. Pero todavía nos quedan muchas cosas que resolver, como ya hemos comentado. Y Einstein se encontró a partir de aquí con grandes dificultades matemáticas y conceptuales que le llevó pues sus 10 años de desarrollo. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Aquí os dejo el enlace a la lección del curso de relatividad especial de la gravitación en relatividad especial y el enlace al curso, a lo que es el curso de relatividad especial de Einstein, que os ayudará a entender todo lo que hemos visto en esta lección. También os invito a suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.